Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Peter Schiff, director ejecutivo de Euro-Pacific Asset Management y también presentador del popular podcast The Peter Schiff Show. Cada vez que escuchamos a Trump hablar sobre el fin de la guerra en Irán, parece que todo gira en torno a intentar calmar los mercados. Pero dado que no parece que esta guerra vaya a terminar pronto, ojalá me equivoque, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias más amplias, no solo para el mercado estadounidense, sino también para los mercados globales? Bueno, a ver, la guerra es un gran problema. Está alterando muchísimo las cadenas de suministro, sobre todo en energía y agricultura, además del daño que causa la propia guerra, los edificios, las vidas humanas. Así que obviamente es un problema. Creo que los mercados son demasiado optimistas respecto a lo pronto que se va a resolver la guerra y a la rapidez con la que podrían desplomarse los precios del petróleo cuando eso ocurra. No creo que la guerra vaya a terminar tan pronto como la gente piensa. Y aunque termine, puede que en realidad no se acabe del todo, porque podría volver a estallar en cualquier momento. Y creo que siempre va a existir ese riesgo de que si se alcanza un acuerdo de paz, de alguna manera se rompa y la guerra vuelva a empezar. Así que no creo que los precios del petróleo vayan a volver del todo al nivel en el que estaban, probablemente ni siquiera cerca. Podrían bajar y de hecho bajarán desde los niveles más altos. Pero creo que hay otros factores que van a empujar los precios del petróleo al alza y que no tienen nada que ver con la guerra, especialmente el debilitamiento del dólar estadounidense. Pienso que la guerra interrumpió esa debilidad del dólar. Y creo que, en la medida en que la guerra termine, la debilidad del dólar volverá. Eso va a ejercer más presión al alza, no solo sobre el petróleo, sino también sobre los rendimientos de los bonos, porque los rendimientos han subido bastante desde que empezó la guerra, y tienden a retroceder cuando parece que la guerra podría estar llegando a su fin. Pero de nuevo, no creo que los rendimientos de los bonos vayan a bajar de forma significativa cuando la guerra acabe. Y pienso que otros factores, déficits crecientes, más emisión de dinero, más inflación y un dólar débil, van a seguir impulsando al alza tanto los rendimientos de los bonos como los precios del petróleo. Bueno, la deuda es obviamente un problema clave. Y cuando vemos esa falta de confianza en el reembolso, al menos en dinero sólido, porque el dinero siempre se puede imprimir, pero entonces se devalúa, uno pensaría que los inversores esperarían rendimientos más altos. Pero eso generaría muchos problemas para Estados Unidos, porque pagar intereses más altos sobre una deuda tan enorme se vuelve muy complicado. Entonces, ¿ves que algunos países se estén alejando de los bonos del Tesoro estadounidense? Porque he oído historias, o mejor dicho, he leído, sobre los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, y sobre Estados Unidos, considerando líneas de intercambio de divisas. ¿Ves esto como una señal de desconfianza en el dólar, o más bien como un temor a que tengan que deshacerse de parte de sus activos en Estados Unidos? ¿Cómo estás evaluando tú esta situación? Creo que, ya sabes, es casi un reflejo. Cuando hay una guerra, la gente compra dólares como refugio seguro. Y eso, bueno, ha pasado. Pero para mí lo importante no fue que el dólar subiera, sino lo poco que subió. No vimos ese gran repunte que habríamos visto hace 10 o 20 años si hubiera ocurrido algo así. Y el dólar ya ha perdido todas las ganancias que obtuvo con la guerra. Así que, en realidad, no ha ido a ningún sitio. Simplemente ha dejado de caer. Pero creo que lo que va a seguir presionando al dólar son los déficits crecientes, que son mayores por culpa de la guerra. Incluso si termina, seguiremos gastando más dinero, ya sabes, reponiendo todos los misiles y las bombas que hemos utilizado. Y ahora tenemos que reemplazarlos. Así que el gasto militar va a aumentar, pero otros gastos ya están subiendo, y los pagos de intereses van por su cuenta con los tipos más altos. Nuestra situación fiscal se está deteriorando,
y no hay señales de que vayamos a hacer nada al respecto. Había cierta esperanza de que Donald Trump hiciera algo, de que el Partido Republicano tomara medidas para controlar el gasto con déficit. Pero esas esperanzas se han desvanecido. El Partido Republicano ya no está. De hecho, el gasto con déficit bajo Trump fue peor que bajo Biden. Los mercados lo saben y no quieren quedarse con el problema. Así que se están retirando mientras pueden. Están sacando su dinero de los dólares, de los bonos del tesoro, y están comprando oro. Y creo que eso va a continuar. Bueno, con toda la presión que se está ejerciendo sobre el dólar, ¿cuáles crees que serán las consecuencias a largo plazo? ¿Piensas que el dólar podría llegar a un punto de ruptura en el que el resto del sistema internacional empiece a rechazarlo? Supongo que mi pregunta es, ¿esperas un declive lento o un colapso rápido? Bueno, yo espero un descenso lento y luego un colapso rápido. Así que la pregunta es, ¿cuándo pasará de un descenso lento a un colapso rápido? No lo sé, pero cuando ocurra será de golpe. Es como ese viejo dicho, ¿cómo te arruinaste? Primero poco a poco y luego de repente. Pues eso mismo es lo que le va a pasar al dólar. ¿Tienes alguna previsión sobre cómo podría responder el gobierno, no solo ante una caída económica, sino ante una crisis del dólar? Por ejemplo, he visto que Trump está considerando hacerse con activos clave, rescatar empresas. Creo que incluso pensó en comprar una aerolínea en nombre del gobierno de Estados Unidos. ¿Crees que eso podría ser una solución posible? ¿Que el gobierno intervenga e intente salvar el mercado? ¿O supones que eso solo empeoraría las cosas? Sí, bueno, Trump dijo que estaban considerando comprar Spirit Airlines. Spirit se declaró en bancarrota y el gobierno no la compró. Así que no sé si realmente lo estaban pensando o si Trump simplemente lo publicó en Truth Social. Creo que habría sido una mala decisión, algo que ni siquiera deberían plantearse. Deberían saber, sin pensarlo, que es lo incorrecto. Pero además, esto pone de relieve, ya sabes, los problemas que causa el propio gobierno. Porque Spirit Airlines, solo unos años antes, había recibido una oferta de compra de 2 o 3 mil millones, no recuerdo la cifra exacta, por parte de JetBlue. JetBlue quería comprar la aerolínea, y la administración de Biden, en realidad impulsada por Elizabeth Warren, lo bloqueó. Y al final, los tribunales intervinieron y dijeron no, eso es malo para la competencia. Pero en realidad, si esas dos aerolíneas se hubieran unido, habría sido bueno para la competencia, porque habría hecho de JetBlue un competidor más fuerte frente a las demás aerolíneas que dominan el mercado. United, American, las grandes compañías, Southwest, Delta, a todas ellas les vendría bien tener más competencia. Una JetBlue y Spirit combinadas habrían sido un competidor más sólido. Pero dijeron, no, necesitamos que sigan existiendo todas estas aerolíneas. No podemos permitir que dos se fusionen. Y ahora, una de ellas ha desaparecido por completo. Entonces, ¿qué han conseguido? Pues ahora tienen el mismo número de aerolíneas que habrían tenido si hubieran permitido la compra. Y si lo hubieran hecho, los accionistas habrían recibido un montón de dinero en lugar de perderlo todo. Los empleados, la mayoría, habrían conservado sus trabajos. No todos, claro, estoy seguro de que habría habido algo de consolidación, así que también algunos despidos. Pero ahora están despidiendo a todo el mundo. Y JetBlue es una aerolínea más pequeña de lo que habría sido si hubiera comprado Spirit. Así que el panorama competitivo se ha reducido de forma significativa porque el gobierno bloqueó ese acuerdo. El gobierno siempre acaba estropeándolo todo. La política antimonopolio ha hecho muchísimo daño a este país, intentando impedir adquisiciones y fusiones que en realidad habrían sido buenas para todos. El gobierno las bloquea porque dice que de algún modo eso perjudica a la competencia.
He estado intentando hacer algunas predicciones, o bueno, no tanto predicciones, sino prever hacia dónde podrían moverse los mercados con el cierre del estrecho de Hormuz. Es decir, los precios del petróleo obviamente están subiendo. Falta acceso a fertilizantes, lo que genera problemas, como decías antes, en la agricultura. Pero, ¿cómo ves que todo esto se manifieste o cree problemas más adelante en la economía? Porque parece que afecta a todos los sectores, en realidad. Y si además añadimos los desafíos sociales y políticos, la situación se vuelve muy impredecible. Así que, ¿cómo crees que esta crisis energética y agrícola puede impactar en el conjunto de la economía? Bueno, ya sabes, hay cosas que la gente tiene que comprar y luego hay cosas que quiere comprar. Y en general, la comida y la energía son cosas que necesitas. Ahora, puedes recortar un poco. Puedes comprar comida más barata. Puedes comer hamburguesa en lugar de filete, ¿no? O sea, puedes reducir. Puedes conducir menos. Puedes evitar unas vacaciones o ciertos viajes que no son necesarios. No hace falta poner la calefacción tan alta ni el aire acondicionado tan bajo, ¿verdad? En fin, puedes hacer ajustes, pero no puedes dejar de consumir comida. No puedes dejar de consumir energía. Puedes consumir menos comida o de peor calidad. Pero claro, sigues necesitando comer. Lo que pasa es que si gasto más dinero en comprar lo que necesito, me queda menos para lo que quiero. Y ahí es donde se nota de verdad el golpe en ese gasto discrecional, en las cosas que ya no puedo comprar porque la comida es mucho más cara o la energía es mucho más cara. ¿Y qué ocurre en esos sectores? Que la gente pierde su trabajo porque los clientes ya no están. Las empresas tienen problema en esos ámbitos. Así que, en conjunto, es algo negativo para la economía cuando suben tanto los precios de las necesidades básicas de la vida. Pero claro, entiendo por qué los precios tan altos de la energía provocan una crisis enorme en toda la economía. Ahora bien, ¿hay algún beneficio para Estados Unidos por ser exportador de energía, o los problemas pesan mucho más? Bueno, mira, si trabajas en el sector del petróleo, sí, para ti es algo positivo. Si tus ingresos vienen del petróleo y el gas, eso no significa que la economía en su conjunto vaya a beneficiarse de ello. Ahora bien, dentro de la economía siempre habrá ganadores y perdedores, ¿verdad? Pero en general, no es algo positivo en términos netos. Si dependiéramos más del petróleo importado, entonces el efecto negativo sería mayor de lo que es ahora. El hecho de que, con los años, nuestra producción de petróleo haya aumentado, ayuda un poco, porque habrá más estadounidenses que se beneficien de estos precios más altos de lo que ocurriría de otro modo. Y además, el impacto en nuestro déficit comercial no será tan grande si no estamos importando todo ese petróleo caro. De hecho, si estamos exportando petróleo caro, eso debería contribuir a reducir nuestro déficit comercial total. Pero ya sabes, aunque Estados Unidos importa y exporta petróleo, somos un exportador neto, seguimos importando mucho petróleo. No es que seamos totalmente autosuficientes, así que todavía tenemos que traer algo de petróleo de fuera. Y una de las razones por las que hacemos eso también tiene que ver con la Ley Jones, que al menos han suspendido temporalmente en lo que respecta al petróleo y a los fertilizantes, para permitir que parte del petróleo que producimos en una zona del país pueda transportarse en barco a otra. Porque con la Ley Jones, muchas veces sale más a cuenta importar el petróleo de otro país que usar el nuestro, debido al mayor coste de utilizar barcos que cumplan con esa ley para mover el petróleo.
Quiero volver un momento al tema del dólar, porque me da curiosidad saber qué se puede hacer ahora para, digamos, revertir su caída. Sé que tú y Trump tuvisteis algunas discusiones en X o en Twitter sobre si él te llamara por teléfono para pedirte consejo sobre cómo restaurar la disciplina fiscal o, bueno, mantener el dólar en su forma actual como moneda de reserva internacional. ¿Qué crees que se podría hacer ahora? Pues básicamente lo contrario de lo que él está haciendo. Well, I mean, the opposite of what he is doing. The worst thing that he did for the dollar was Lo peor que hizo por el dólar fue esa gran y preciosa ley. Era la única oportunidad que teníamos para poner en orden nuestras cuentas públicas. ¿Y qué hizo? Cogió nuestras finanzas y las dejó aún más desordenadas de lo que estaban cuando llegó. Así que necesitamos recortes enormes en el gasto del gobierno. Y eso es algo que Donald Trump se niega a apoyar. Sí, puede respaldar algunos recortes aquí y allá, pero en general quiere que el gobierno gaste más dinero, no menos. Y además cree en la reducción de impuestos. Así que debe reducir los ingresos que entran al Estado, pero aumentar el dinero que sale. Los únicos impuestos que está dispuesto a subir son los aranceles. Y eso es porque dice que no los pagamos nosotros, que los pagan los extranjeros, lo cual no es cierto. Los pagan los estadounidenses. Pero los aranceles parecen ser los únicos impuestos que está dispuesto a imponer. El problema es que no basta para hacer frente a todo el gasto adicional, y por tanto no alcanza para cubrir el coste de la deuda. Así que los extranjeros acabarán vendiendo dólares y bonos del tesoro, y eso ejerce presión a la baja sobre el tipo de cambio y presión al alza sobre los tipos de interés. Bueno, sobre los extranjeros, ya hablaste de cómo van a manejar el tema del dólar. ¿Cómo ves que está cambiando la posición de China? Porque su postura se ha endurecido un poco frente a Estados Unidos ahora, teniendo en cuenta que, con muchas de las acciones militares contra Venezuela e Irán, los chinos se ven a sí mismos como un objetivo. De hecho, han prohibido a sus propias empresas cumplir con las sanciones estadounidenses. ¿Cómo crees que China va a reubicarse o a evitar verse arrastrada junto con el dólar? Bueno, ya sabes, creo que China se está alejando del dólar. Quiero decir, todavía tienen muchos dólares, pero menos que hace 10 años. Y el porcentaje que representa el dólar dentro de las reservas totales de China es mucho, mucho menor que antes. Y desde luego, el porcentaje de la deuda total de Estados Unidos que está en manos chinas también es mucho más bajo que antes. Así que China se está apartando del dólar y creo que van a acelerar ese proceso. ¿Y hacia dónde se está moviendo China? Es hacia el oro. Las reservas de oro de China están creciendo de forma espectacular y estoy seguro de que son mucho mayores de lo que reconocen oficialmente. Han estado reduciendo su exposición al dólar y al mismo tiempo aumentando su exposición al oro. Están sustituyendo dólares por oro. Ahora bien, creo que también pueden tener otras divisas, quizá euros u otras monedas, pero pienso que lo que más les interesa es el oro, como la mejor forma de salir del dólar. Pero en el fondo la motivación es esa, alejarse del dólar. Bueno, otro objetivo clave para Trump, sin embargo, ha sido la reindustrialización de Estados Unidos, algo que en mi opinión sería una buena idea. Él había imaginado que los aranceles jugarían un papel central en ese proceso. Probablemente no se usaron de la mejor manera. Pero ¿cómo ves esa posibilidad de que Estados Unidos pueda reindustrializarse y recuperar parte de la base productiva que se externalizó al extranjero durante las últimas décadas? Bueno, no creo que vayamos a reindustrializarnos a base de aranceles. No creo que eso funcione. De hecho, en muchos casos, los aranceles son contraproducentes, porque hacen que los fabricantes estadounidenses que aún tenemos sean menos competitivos. Esos fabricantes dependen de muchos componentes importados, y ahora esos componentes son más caros por culpa de los aranceles.
Y en la medida en que los aranceles protegen a algunas industrias de la competencia, eso les permite ser menos eficientes y al final acaban perdiendo cuota de mercado a nivel global. Puede que ganen algo de cuota dentro del país, pero terminan perdiendo fuera. Así que el proteccionismo nunca funciona de verdad. Como estrategia, lo que de verdad tenemos que hacer es ir a la raíz del problema. ¿Por qué nos hemos desindustrializado? Is why is it that we have deindustrialized? What is the reason that ¿Cuál es la razón por la que fabricamos tan poco en comparación con lo que fabricábamos antes? ¿Y por qué tenemos ahora déficits comerciales tan grandes cuando antes teníamos superávits? No es por falta de aranceles, ni porque otros países tengan aranceles altos y estén, ya sabes, bloqueando nuestros productos. No tiene nada que ver con eso. El comercio ha sido relativamente libre. No completamente libre, pero bastante. Aquí tampoco es libre del todo. Excluimos muchas importaciones extranjeras, tenemos cuotas, tenemos aranceles, así que en realidad somos tan culpables como los demás cuando se trata de proteger a ciertas industrias con conexiones políticas frente a la competencia. Y todos los países salen perdiendo cuando los políticos hacen eso. Pero en general, el comercio ha sido bastante libre. But by and large, the trade has been pretty free. The problems in the US are Los problemas en Estados Unidos vienen de unos tipos de interés artificialmente bajos, así que no ahorramos lo suficiente, no invertimos lo suficiente en equipos de capital y hemos podido depender de un dólar sobrevalorado para importar lo que no producimos. El resto del mundo ha estado dispuesto a cambiar los bienes que fabrica por los dólares que imprimimos, porque el dólar ha sido la moneda de reserva. En cierto modo, somos víctimas de nuestro propio éxito al conseguir que el mundo acepte el dólar, porque al aceptarlo, nos han liberado de la carga de tener que producir cosas. Hemos podido vivir de lo que ellos producían, pero eso ha creado una situación de dependencia que obviamente cuando se acabe nos va a causar muchos problemas. Pero a menos que vayamos a las causas de fondo, necesitamos tipos de interés más altos, necesitamos más ahorro. We need higher interest rates, we need more savings, we need more investment. We're never going to Necesitamos más inversión. Nunca vamos a poder reindustrializarnos si no la tenemos. Y el paso de una economía basada en los servicios a una economía productora es muy disruptivo para la gente que hoy vive de la economía tal y como está. Así que para hacer esa transición hacia un modelo más sano y sostenible, hay que pasar por un periodo de dolor. Pero el instinto de todos los políticos es resistirse a ese dolor, porque eso se les acabaría cobrando en las urnas. Los políticos no quieren ningún tipo de sufrimiento a corto plazo que pueda influir en los votantes. Quieren que los votantes se sientan bien a corto plazo, aunque las políticas que les hacen sentirse bien ahora les hagan sentirse peor más adelante. A los políticos no les importa el largo plazo. Su horizonte es la próxima elección. Hasta ahí llega su mirada. Their time horizon is the next election. That's as far as they can see. Estás describiendo una situación en la que la economía no va bien. El dólar podría estar llegando a un punto de ruptura y hay una clase política que no quiere tomar decisiones difíciles en ese contexto. No estoy seguro de que colapso económico lo describa del todo, pero en ese escenario, ¿hacia dónde va el dinero inteligente en el mundo? Well, I think it's going, right now it's going. Bueno, creo que ahora mismo el dinero se está yendo a los metales preciosos, a las materias primas, al oro. También creo que está entrando en mercados extranjeros, en los mercados emergentes. Yo me considero el dinero inteligente. Ahí es donde estoy invirtiendo. Así que pienso que el dinero inteligente está haciendo lo mismo. Principalmente en Asia, entonces. Sí, la verdad es que sí. La gente debería echar un vistazo a mis estrategias en Euro-Pacific Asset Management. Mirad mis fondos de inversión, que están disponibles sin comisión en cualquier broker con descuento. Podéis encontrar información en la web de Europac, europac.com. Contactad con Shift Gold y conseguid algo de oro y plata. Creo que estos son los pasos importantes que podéis dar ahora para prepararos para lo que está ocurriendo y para lo que va a ocurrir en un grado aún mayor en el futuro. In the future than it already is now.
Solo una última pregunta sobre Europa. ¿Ves buenas oportunidades de inversión allí o crees que están en una situación peor que Estados Unidos? Yeah, look, there's problems in Europe. Sí, mira, hay problemas en Europa en general. Algunos países son menos problemáticos que otros y tratamos de centrarnos en esos. Pero gran parte depende mucho de cada empresa. Hay negocios en Europa que, en mi opinión, ofrecen un buen valor de inversión, que tienen mercados más allá de Europa y que están bien situados para atender la demanda de los clientes en mercados emergentes, donde espero que la demanda se dispare. Creo que cuando el dólar se desplome, esas otras monedas van a subir y el poder adquisitivo de Estados Unidos se va a trasladar al extranjero. Eso va a abrir nuevos mercados y nuevos consumidores, y las empresas que estén preparadas para aprovecharlo lo harán muy bien. Por eso quiero invertir en esas compañías. El mundo va a cambiar y para algunas personas ese cambio será para mejor. For some people, it's going to change for the better. For Americans, it's going to change for the Para los estadounidenses, las cosas van a empeorar en el sentido de que ya no podremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Vamos a tener que producir para poder consumir. Vamos a tener que ahorrar para poder endeudarnos. Pero eso significa que la gente de todo el mundo, que ha estado viviendo por debajo de sus posibilidades, para que nosotros pudiéramos vivir por encima de las nuestras, ahora va a salir ganando. Se van a liberar de la carga de abastecer al consumidor estadounidense y de prestar dinero al prestatario americano. Eso va a liberar capital, va a liberar bienes de consumo y ellos podrán disfrutar de un nivel de vida más alto. Pero eso también significa que las empresas podrán ganar más dinero en esos mercados, porque sus clientes tendrán más poder adquisitivo. because their customers have more buying power. Bueno, creo que he leído la mayoría de tus libros, pero aún así, ¿dónde puede encontrarte la gente, sabes? Yeah, I haven't written a book in a while. You can still get my book. Hace tiempo que no escribo un libro. Aún así, podéis encontrar mis libros en Amazon o en eBay, ya sabéis, los libros de Schiff, aunque no hay muchos por ahí y casi todos son de segunda mano. No creo que queden ejemplares nuevos. Hace bastante que no publico nada. Las editoriales siguen insistiendo, pero no lo he hecho. La mejor forma de seguirme ahora es a través de mi podcast, escuchándolo con regularidad en shiftradio.com o en mi canal de YouTube. Así que os animo a escuchar mis podcasts semanales y a seguirme en redes sociales. En especial, no solo en YouTube, donde está el podcast, sino también en X. Estoy constantemente publicando mis opiniones sobre lo que pasa cada día en mi cuenta de X. Y ahora tengo más de 1.400.000 seguidores. Así que estoy construyendo una plataforma más grande, ya sabes, desde la que poder alzar la voz. Así que deberías unirte y animar a tus amigos también. Cuanta más gente me siga y comparta lo que digo, más lejos puedo hacer llegar mi mensaje, que es la verdad. Estoy intentando que la verdad se escuche, pero hay un gran coro de mentiras que me ahoga. Así que cuanta más ayuda reciba, mejor. Excelente. Bueno, muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Muy bien, Lord. Take care.